Hoy tendremos el inicio de una serie de temática que es el viaje del Papa Francisco a Fátima. Va a dar varias partes de sí y veréis que lo vamos a dividir en varios sectores. El primero será antes del Papa que viaje a Fátima, el segundo será cuando ya está allí y el tercero lo que sucede a partir de que el Papa ha ido a Fátima, lo que se va desprendiendo. Pero a su vez vamos a ver también cómo esta primera fase lo vamos a dividir en dos partes, porque hay tanto por mostrar que no daríamos abasto en hacerlo en tan solo una sola conferencia. Vamos a tener también algo muy interesante, y es que este tema, que parece una cosa tan sencilla y simple como analizar un poco lo que el Papa ha hecho en Fátima, nos va a ir derivando, y ya os lo digo, justo antes del viaje, en lo que vamos a presentar, a una serie de otros argumentos que tienen que ver con otras conferencias que hemos presentado, pero que, una vez más, nos vamos a dar cuenta cómo todo va mucho más ligado de lo que llega a parecer a simple vista. Pues como os decía, vamos a ver mucha versatilidad dentro de este mismo tema. Y como hay mucha materia por mostrar, vamos directamente a, como os decía, a empezar por eso que es antes del viaje. Centenario de las apariciones de la Virgen en Portugal. Fátima contribuye a la conversión y al compromiso de la Iglesia. Portugal se prepara para la visita del Papa Francisco, que en mayo peregrinará al santuario de Fátima. El mensaje de la Virgen solo tiene sentido a la luz del amor y la misericordia de Dios, afirma el portavoz de los obispos del país. Bien, ya estamos viendo cómo va encarado todo también a esa misericordia de Dios. Recordemos que hace poco, relativamente poco, se terminó ese año del Jubileo de la Misericordia. Y vamos a ver cómo precisamente esta visita del Papa allí tiene que ver con la continuación de esa misericordia, de ese año de jubileo. Pero veremos que tiene relación también con algo que hizo unos días antes, y fue con su viaje a Egipto. Ya os decía, van a haber muchas conexiones de distintas cosas, y entenderéis el porqué de tantas otras. Hoy vamos a tener mucha lectura, pero es que creo que es sumamente necesario que lo que voy a mostraros sirva para que también sigáis la lectura conmigo, porque hay cosas que sencillamente son prácticamente increíbles, al menos que una las lea por sí mismo. Mirad qué nos llega a decir aquí, poniéndonos en ese momento de la aparición de la Virgen de Fátima. No tengáis miedo, no voy a haceros daño. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar los sufrimientos que Él os quiera enviar en reparación por los pecados y súplica por la conversión de los pecadores?
Esta conversación entre la Virgen y Lucía, una niña de 10 años que estaba con sus primos Francisco, de 8, y Jacinta, de 7, dio comienzo el 13 de mayo de 1917 al fenómeno de Fátima, en Portugal. Un siglo después, la Iglesia celebra el centenario de este momento con un año jubilar, que estará coronado con la visita del Papa los días 12 y 13 de mayo. Ya solo con este párrafo era para poder estar explayándose una hora entera o más. Fijaos que esto es lo que describen de esa supuesta aparición, la Virgen diciéndoles a los niños que proviene del cielo. Bueno, si la Virgen sabemos que no está en el cielo, porque aún no ha obtenido antes que los demás la salvación, ¿cómo puedes decir que esta aparición viene del cielo? Bueno, si esta aparición es cierta, o hubiese sido cierta, no estaría mintiendo, porque ya sabemos que esa aparición no vendría de parte divina, sino que vendría de parte satánica, y el mismo Satanás es el que procede también del cielo. Otra cosa es que ya no permanezca allí, pero verdaderamente él provenía del cielo. A pesar de todo, mirad además qué mensaje les da. A unos niños tan pequeños ya les habla de soportar los sufrimientos, etcétera, etcétera, y de qué modo, además con reparación por pecados y súplica por la conversión de los pecadores, a unos niños tan pequeños. Pues suena casi a cruel como mínimo, ¿no? Bien, mirad qué más se nos dice en este artículo. La devoción del Papa argentino a esta advocación se hizo patente cuando unos meses después de comenzar su pontificado, el 13 de octubre de 2013, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, ante una imagen de la Virgen llevada desde el santuario portugués. Si os habéis fijado, las apariciones empezaron en un día 13, siguieron así 8 meses, cada día 13, es lo que dicen, y precisamente ya lo vimos cuando tratamos de la elección del Papa Francisco, fue elegido también un 13 de octubre de 2013. ¿Qué cosas? ¿Y qué hizo? Enseguida consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María, todo su pontificado además. Su visita de mayo confirmará que el mensaje de Fátima sigue siendo actualísimo y se proyecta en este milenio desde sus comienzos, subraya Barbosa, porque tiene su fuente en el Evangelio. Cosa que es de extrema dudosidad. ¿Todo eso tiene su fuente en el Evangelio? Aparte de hablar de la Virgen María, nada más, porque todo el papel que le hacen desempeñar para nada tiene esta función del Evangelio, o que aparezca en el Evangelio. En dicho mensaje se incluyen, además de las apariciones de la Madre de Dios en Cova de Iría, las del ángel en 1916 y las del Niño Jesús, la Virgen y la Santísima Trinidad que recibió Lucía en los años 1920. Mirad, esto mucha gente no lo sabe. A veces creemos que solo tiene que ver con esa aparición de la Virgen María, pero después resulta que en 1916 se le aparece un ángel también. Y por si fuera poco, el Niño Jesús, la Virgen y la Santísima Trinidad, a Lucía en 1920. Estamos viendo que verdaderamente esto no es cosa de poca monta, tiene mucha trascendencia. Y mirad que dice que sigue siendo actualísimo esta situación, este mensaje. Vamos a ver cómo verdaderamente es actualísimo de verdad. Mirad también qué nos dice después de esto sobre esas apariciones en 1920. Cuando estaba en el convento de las Doroteas en Tui y Pontevedra, es cuando tuvo esas manifestaciones. De estas últimas surge la devoción de confesar y comulgar los 5 primeros sábados de mes y la petición de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, hecha por la Virgen a la única superviviente de los pastorcitos. Ya sabéis que los otros 2 murieron jovencitos. Sor Lucía duró muchos años más, al menos es lo que algunos dicen, otros dicen que no era ella en verdad, era una suplantación del personaje. Bueno, ¿os habéis dado cuenta también que tiene que ver todo esto con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María? Quizás, si pensamos en esto, nos daremos cuenta que la implicación de la aparición de la Virgen de Fátima quizás tiene una trascendencia que va aún mucho más allá de lo que muchos han llegado a sospechar.
porque ya sabéis, se hablaba en el tema de la Segunda Guerra Mundial, con esa aparición de la Virgen de Fátima, que si también tenía que ver, que si Rusia iba a hacer un cambio, que se caería el comunismo, cosa que ya pasó, y se entregarían a María. Bueno, pues la Iglesia Ortodoxa, evidentemente muy entregada a María, también está, la ortodoxa rusa, estoy hablando en estos momentos en concreto, pero aún no es suficiente, parece ser que aún deben pasar más cosas. Mirad qué más explican aquí. Llamada a todo cristiano. Estas revelaciones siguen siendo una llamada a actitudes que debe tener cada discípulo de Cristo. La oración y la adoración, la paz y la reconciliación, la penitencia y la conversión, la ternura y la misericordia. Fijaos que como siempre tiene que aparecer la palabra paz. La invitación a la penitencia y a la reparación por los pecados solo tiene sentido a la luz del amor y la misericordia de Dios, explica Barbosa. Fijaos, penitencia. Así se recoge explícitamente en las memorias y apelaciones de Sor Lucía. Por ello, este jubileo se engarza perfectamente con el año de la misericordia, del que lo separan solo unas semanas. Antes os lo decía, tenía que ver todo también con el año de la misericordia. Pues ya lo estáis viendo, no son bromas. Hay una conexión de muchos factores. Vamos a ver aún más cosas. La Virgen y los refugiados. Anda, ¿también tiene que ver con esto? Pues sí, mirad. En el texto, los obispos, explica su portavoz, acentúan dos dimensiones de Fátima íntimamente ligadas entre sí, mística y profética. Un encuentro salvífico con Dios Trinidad, que al mismo tiempo es salida al encuentro de los demás, sobre todo de los más excluidos y descartados. La espiritualidad de Fátima contribuye a una auténtica conversión de la Iglesia y a un verdadero compromiso de los cristianos frente a los conflictos y las situaciones que hoy exigen respuestas humanas y cristianas. Barbosa alude, por ejemplo, al drama de los refugiados y a lo que los cristianos hacen, y pueden hacer mucho más, para expresar una solidaridad humana y cristiana efectiva. ¿Estamos viendo la unión con el tema de refugiados? Pues evidentemente tantos factores van a caber en lo de la Virgen de Fátima, y ya veremos alguno más adelante que nos va a dejar realmente sorprendidos. Pero bien, tiempo al tiempo, sigamos. Que las revelaciones de Cova de Iría a 3 niños siguen de actualidad lo manifiesta el goteo incesante de fieles que acuden al santuario y el aumento del número de los que lo hacen a pie, muchos durante una semana. En 2015, solo en peregrinaciones organizadas, visitaron el santuario 587.129 personas, un 4,6% más que el año anterior. Entre ellos, hubo 30.000 españoles, un 33% de los peregrinos extranjeros. Ya vemos que la afluencia española hacia ese lugar, que está relativamente cerca de la frontera con España, pues da mucho de sí. Los obispos no manejan previsiones para el centenario, pero apunta Barbosa, todas las peregrinaciones jubilares tienen siempre una multitud inmensa de peregrinos. Basta recordar la visita de Benedicto XVI en 2010, cuando la explanada de la Basílica acogió a 500.000 de peregrinos, o 10 años antes, el millón largo de personas que arropó a San Juan Pablo II cuando, en el jubileo del año 2000, beatificó a Jacinta y Francisco. Muchos de esos peregrinos, afirma el secretario general del Episcopado portugués, proceden de España, por la cercanía geográfica y espiritual con Portugal. Y bien, ya sabéis que España y Portugal, si tienen algo como tradición, es su legado católico, y cómo el peso del catolicismo ha sido realmente aplastante tantísimas veces y durante tantísimos años. Pues eso aún sigue, y por eso hay tantas peregrinaciones desde España a Fátima, en Portugal. Mirad esta imagen que veis aquí, imagen de la Virgen de Fátima bendecida por Papa Francisco, llega a Lima. Sí, esto es Lima, es Perú. No tiene nada que ver con Portugal, pero hay también una imagen que es bendecida por el Papa Francisco y llegó a Lima. Y mirad cómo lo expresan, la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima nos visita. 24, 25, 26 de febrero de 2017.
Qué interesante. O sea, una imagen peregrina los visita. Se ve que la imagen tiene patas porque anda sola. Evidentemente, si los visita, esa imagen es porque alguien la lleva. Ah, bueno, es que quieren decir esto en sí. Claro, ya nos entendemos. Pero ¿os dais cuenta de lo absurdo que es de adorar imágenes? Ah, no, las veneran, dicen, es lo mismo. Dejaros de historias y de vocabulismos para poder decir lo que no es. El mandamiento es claro, no te harás imagen, y menos para adorar, evidentemente. ¿Y qué hacen? Pues es evidente. Y si miráis los textos bíblicos en el Antiguo Testamento, veréis cómo Dios mismo hace escribir a sus profetas la mofa que es hacer ídolos. Ídolos que están sacados sea de madera, sea de yeso, sea de lo que sea, que ni ven, ni oyen, ni andan, ni nada. Y en cambio el catolicismo sigue haciendo esto. Bueno, pues hay otra imagen más, mirad esto. Virgen de Fátima. Recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. Esto es una frase que dijo teóricamente la Virgen de Fátima. Muchas almas se condenan porque nadie reza por ellos ni hace sacrificios por ellas. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se trata de rezar mientras están vivos y ya está? ¿Se trata de hacer sacrificios mientras están vivos y ya está? ¿O también trasciende a la muerte de esas personas para que puedan llegar a ser salvas? En fin, da que pensar, porque ya sabéis el concepto del catolicismo sobre el más allá, que tiene que ver con también hacer tú una serie de cosas para que el difunto vaya a mejor vida una vez está en el purgatorio. Todo va ligado, ¿eh? Bien, veamos más cosas. Agradecen en el 4º aniversario del pontificado el don que Francisco representa para la Iglesia, esto desde Fátima. En el mensaje de Fátima está presente la pedagogía para vivir el tiempo de Cuaresma como un camino de conversión. Fijaos que ya hemos visto antes también la misma palabra, conversión. Conversión, evidentemente, quiere decir que de algo que tú crees pasas a otra cuestión. Te has convertido. Pues todo esto se está vinculando a Fátima. Mirad qué nos dice aquí. Recibir a María en nuestras vidas significa imitar en sus actitudes, aceptar su mensaje y sus exhortaciones, dijo, subrayando que tomar a María en nuestra casa como discípulo significa recibir el llamado urgente a la conversión que ella vino a traernos. Por tanto, ya dan por hecho que la Virgen María se apareció en Fátima y llevó al llamado de una urgente conversión para traerlos. Conversión está saliendo por todos lados. Recibir a María en nuestra casa como el discípulo significa, concluyó el rector del santuario, seguir este camino que ella nos muestra. En este tiempo de Cuaresma significa aceptar la llamada urgente a la conversión, aceptando la enseñanza de esta señora más brillante que el sol. Casi nada, ¿eh? Esta señora es más brillante que el sol. ¿Y el sol quién es? Simbólicamente, bíblicamente, el sol pasa a ser el sol de justicia, que es el mismo Cristo. Pues resulta que esta señora es más brillante que el sol, más brillante que Cristo incluso. Cuidado, porque lo que se está diciendo es muy fuerte. Claro, podemos decir que es más brillante porque esa aparición que hubo hizo el sol, o algunos describían esto así, como unos movimientos extraños, otros lo atribuyen al fenómeno ovni, otros a cuestión satánica directamente, otros no se lo creen, y a pesar de todo, puede ser que ellos hagan alusión a esos movimientos que decían que eran la propia Virgen. Lo que está claro es que más brillante que el sol seguro que no es, o no sería, en caso de que esto fuera cierto. Pero si algo se manifestó más brillante que el sol en esos momentos, realmente da que pensar. ¿Una manifestación del cielo, como decía la Virgen de Fátima? ¿O una manifestación como ángel de luz de ya sabemos quién, el mismo Satanás? Rezar el rosario por la paz,
como ha pedido la Virgen de Fátima. Y atención, porque lo que ahora vamos a ver es del 8 de mayo, súplica a la Virgen de Pompeya. Y diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, claro, todo es virgen, ¿no? Todo es la misma Virgen, teóricamente. Lo que pasa es que en unos lados se aparece aquí, otros allá, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen. Pues mirad cómo dice rezar el rosario por la paz. Como siempre, la paz tiene que salir por todos lados. Mañana haremos la oración de súplica a la Virgen del Rosario de Pompeya. Y como siempre, el rosario, ¿eh? Ya estuvimos hablando sobre el rosario en Puertas Dimensionales. Y también en el Tercer Elías. En este mes de mayo, recemos el rosario en particular por la paz. Yo les pido, recemos el rosario por la paz, como la Virgen lo ha pedido en Fátima. También en Fátima, ¿eh? Donde iré en peregrinación dentro de unos días con ocasión del centenario de la primera aparición, ha dicho el Papa Francisco. Después del Regina Coeli, el Papa ha saludado también la beatificación en Gerona, curiosamente en nuestra ciudad, el sábado 6 de mayo de 7 misioneros del Sagrado Corazón, mártires de la Guerra Civil Española, y el trabajo de la asociación Meter para la protección de los niños. Acababa de ordenar a 10 nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro. 4 de ellos, del seminario de Letrán, han dado junto con él la bendición desde la ventana. Ya veis que todo esto aparece en un contexto de beatificaciones, como siempre, como churros, ¿eh? He aquí la traducción del francés de esta súplica a la Virgen María, escrita por el beato Bartolo Longo. Se recita tradicionalmente en Italia al mediodía, el 8 de mayo y el primer domingo de octubre. Y ahora vais a ver la súplica a la Reina del Rosario de Pompeya. Y ahora veréis toda esa oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh augusta Reina de las Victorias, oh soberana del cielo y de la tierra, en tu nombre se alegran los cielos y tiemblan los abismos. Oh Reina gloriosa del Rosario, nosotros tus hijos devotos, reunidos en tu templo de Pompeya, en este día solemne, el 8 de mayo y el primer domingo de octubre, derramamos las afecciones de nuestro corazón y con una confianza filial total te expresamos nuestras miserias. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de títulos que le acreditan en un momento? Reina de victoria, soberana del cielo y de la tierra. ¿Pero estos no son atributos de Cristo? Curioso. Pero además dice que se alegran los cielos, como con Cristo, mira por dónde, y tiemblan los abismos. ¡Qué cosas! Y claro, Reina gloriosa del Rosario. Bueno, pues da que pensar que, curiosamente, los atributos de Cristo pasen todos a ser de la Virgen María. ¿No es una suplantación esto? Tu trono de clemencia, donde tú estás sentada como reina, vuelve, oh María, tu mirada compasiva sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre Italia, sobre Europa y sobre el mundo. Estás sentada en un trono de clemencia. Ah, mira, como Dios. Es curioso, ¿eh? Ten compasión de las angustias y de los tormentos que ensombrecen nuestra vida. Mira, oh Madre, mira cómo los peligros en el alma y el cuerpo, lo mismo que las calamidades y aflicciones, nos oprimen. No está dirigiendo el rezo a Cristo para nada, o a Dios, en general, no, a la Virgen. Oh Madre, implora sobre nosotros la misericordia de tu divino Hijo, y vence por la clemencia del corazón de los pecadores, son nuestros hermanos y tus hijos que costaron tanta sangre a Jesús y que entristecieron tu corazón tan sensible. Muéstrate a todos tal y como tú eres, Reina de la paz y del perdón. Pues ya veis, otra vez, Reina de la paz, cuando curiosamente el Rey de la paz ya sabemos quién es, ¿no? Y además del perdón, ¿no es Cristo? Pues ahora no, se ve que esto es siempre la Virgen María. ¿Y os habéis dado cuenta también que qué hace? ¿Cuál es su función? Implora sobre nosotros la misericordia de tu divino Hijo. Se ve que si le pides directamente a Cristo, Él no tiene bastante misericordia como para acceder directamente a la petición que le hagas, por clemencia, sino que necesita que su buena madre le diga que debe ser misericordioso con nosotros. ¿Y eso dónde sale en la Biblia?
No lo vais a encontrar en ningún sitio, ¿eh? Y menos de una muerta. Qué cosas más raras, ¿eh? Dios te salve María. Es verdad que nosotros primero, aunque seamos tus hijos, por nuestros pecados, crucificados de nuevo en nuestro corazón Jesús. Nosotros confesamos, merecemos el más duro castigo, pero tú, acuérdate que en el Gólgota has recogido con la sangre divina el testamento del Redentor moribundo, que ha designado como nuestra madre, madre de pecadores. Mirad lo que está diciendo. Está hablando de recoger la sangre divina por María en la cruz, en el Gólgota. ¿María hizo eso? Esto tiene que ver con ese mito del Santo Grial, pero no tiene nada que ver con la realidad bíblica, ¿eh? Bueno, pues ahí queda esto. Además, como madre de pecadores. Si se pone madre de pecadores, se podría decir que tuvo otros hijos aparte de Jesús, que evidentemente pudieron ser pecadores como toda la humanidad, pero llamar madre de pecadores a María como madre de todos los seres humanos, evidentemente esto no cuadra, porque ella fue madre de Jesús en la tierra, pero no de todo el mundo. Como nuestra madre, tú eres nuestra abogada, nuestra esperanza. Pero la Biblia no dice que el único abogado que tenemos es Cristo. ¿Cómo ponen que es nuestra abogada y nuestra esperanza, cuando nuestra esperanza también es Cristo? Y nosotros gimiendo, extendemos nuestras manos suplicantes, hacia ti gritamos misericordia. Qué curioso, pedir misericordia a una muerta, y no a un Dios vivo. Oh Madre de bondad, ten piedad de nosotros, de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros difuntos. Sí, de nuestros difuntos está hablando también, ¿eh? Claro, como están pululando en algún sitio, están vivos después de la muerte por algún lugar, también hay que pedir por ellos. Esto es lo que nos enseñan, ¿eh? Espiritismo absoluto. Y sobre todo, de nuestros enemigos y de todos aquellos que se dicen cristianos y que por tanto ofenden al corazón amable de tu Hijo. Imploramos hoy piedad por las naciones equivocadas, por toda Europa, por el mundo entero, a fin de que se arrepientan y regresen a tu corazón. O sea, que los que se dicen cristianos y no aceptan a la Virgen como tal en este papel, se deben arrepentir y regresar a su corazón, porque si no, ya no son auténticos cristianos. Veremos más declaraciones sobre esto más adelante en esta temática, porque desde luego decir esto es realmente impresionante, sobre todo para esos protestantes que van acudiendo hacia el ecumenismo de lleno, a esa unificación de iglesias cristianas, sean católicos, protestantes, ortodoxos, coptos, de aquí, de allá, no importa. Y van todos en la misma dirección. ¿Y no les están comentando acaso que tendrán que aceptar también el papel de la Virgen María? ¿Entendéis por qué en algunas denominaciones cada vez se le está dando más preponderancia al papel de la Virgen María, sobre todo por parte de algunos pastores? Eso sucede incluso en la Iglesia Adventista, ¿eh? Sí. Mirad las declaraciones del pastor Bullón al respecto, un mito entre muchos adventistas. Misericordia para todos, oh Madre de Misericordia. Dios te salve María. Dígnate escucharnos con benevolencia, oh María. Jesús ha puesto en tus manos los tesoros de sus gracias y de sus misericordias. Y yo me pregunto, ¿y por qué Dios te salve María? Ir repitiendo esto, si María es capaz de salvar a todos los demás. Si ya se puede salvar sola. Tú estás sentada coronada reina, a la derecha de tu Hijo, resplandeciente de tu gloria inmortal sobre los coros de los ángeles. Tú extiendes tu dominio sobre toda la extensión del cielo y la tierra y todas las criaturas están sometidas a ti. Impresionante, ¿eh? Cuando Dios dice en su palabra que todo está a los pies de Cristo, sometido a los pies de Cristo, resulta que no, que es la que está sentada al lado de Cristo, que era su madre en la tierra, coronada como reina, y todo el dominio sobre toda la extensión cielo y tierra y todas las criaturas están sometidas a ella. ¿Os dais cuenta que algo no cuadra aquí con la palabra de Dios? Algo no, muchísimo no cuadra, y aún veneración por
la Virgen María en el concepto católico? Desde luego, o vamos a la palabra de Dios o nos llevan donde quieren. Y esperad a que tratemos los temas de los misterios de Babilonia. Vais a entender aún con más claridad lo que ahora os estoy diciendo. Y no estoy diciendo ningún sacrilegio. Tú eres la todopoderosa por gracia. Tú puedes ayudarnos. Es la todopoderosa. Cuando ese título es el de Dios, ¿eh? Y si tú no quieres ayudarnos porque nosotros somos hijos ingratos e indignos de tu protección, no sabríamos a quién dirigirnos. Qué curioso. O sea, Cristo no pinta absolutamente nada. O la Virgen está por ti, o olvídate. Tu corazón de madre no permitirá ver a tus hijos perdidos. El niño que vemos en tu regazo y la corona mística que nosotros admiramos en tu mano nos inspira confianza de que seremos escuchados. Y nosotros tenemos plena confianza en ti. Nos abandonamos como débiles hijos entre los brazos de la más tierna de las madres y hoy mismo esperamos de ti las gracias tan deseadas. Dios te salve María. Bien, pues habría que decir ya, adelantando el tema de los misterios de Babilonia, como todas esas imágenes que aparecieron hace ya muchos años de una virgen con un niño en brazos, en verdad no eran la Virgen María y Jesús, sino que eran Semiramis y Tamuz. Nada que ver. El plagio satánico de lo que Dios haría en un futuro, porque Satanás sabía lo que iba a acontecer, y no porque sea Dios, sino porque ya había sido revelado al ser humano lo que iba a acontecer. Por tanto, mira por dónde, ahora están poniendo todo el papel de la Virgen y en sus brazos al niño Jesús, cuando todo esto tenía que ver con esos misterios procedentes de Babilonia, post-diluvio, justo después del diluvio universal. Y tanta gente aún no sabe eso, por desgracia, y siguen creyéndose lo que les están diciendo. Pedimos la bendición de María. Una última gracia te pedimos ahora, oh Reina, y tú no puedes rechazarla en este día tan solemne. Concédenos a todos tu amor fiel y de una manera especial tu bendición materna. No nos separaremos de ti hasta que tú no nos hayas bendecido. Bendice, oh María, en este momento al soberano pontífice. Qué cosas, ¿eh? Tiene que bendecir al soberano pontífice. Es esto lo máximo que puede llegar a hacer, en definitiva, porque si lo hace al pontífice, todo el mundo va a quedar beneficiado, ¿no? Es lo que en definitiva nos quieren expresar con esto. Mirad qué más nos dice. En el esplendor antiguo de tu corona, en los triunfos de tu rosario, por la cual eres llamada Reina de las Victorias, añade esto, oh María, concede el triunfo a la religión y la paz en la sociedad humana. Una vez más, triunfo a la religión y la paz en la sociedad humana. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Ecumenismo. Sencillamente, ecumenismo. Y por si fuera poco, habla del rosario. Una vez más, mirad lo que presentamos sobre el rosario, aún presentaremos mucho más, pero no da que pensar que curiosamente en la Biblia no aparezca por ningún lado nada parecido a rosario, pero que curiosamente las civilizaciones paganas, dicho sea de paso ya desde Babilonia, aparecen con rosarios, incluso en el mundo del Islam. Cuidado con lo que ahora os acabo de decir, rosario incluso en el mundo del Islam. Si nada de esto aparece en la Biblia, ¿de dónde surge esta cuestión del rosario? Si esto no es cuestión de Dios, ¿de dónde surge? Y que lo tengan otras religiones del mundo, que además no todos son cristianos. Ya lo veremos en su momento, pero solo con esto ya podéis pensar un poco, ¿eh? Bendice a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes y en particular a todos aquellos que se han dedicado por el honor de tu santuario. Bendice a todos los asociados de tu templo de Pompeya y a todos aquellos que cultivan y difunden la devoción del Santo Rosario. Y ya sabéis que cuando había un templo, o donde hay un templo cristiano, normalmente antes ha habido un templo pagano. Bueno, templo de Pompeya. Oh Rosario bendito de María, que nos une a Dios, lugar de amor que nos une a los ángeles,
torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto en el que el náufrago común no te dejaremos jamás. La verdad es que cada frase es impresionante. Que todo esto se diga y se queden tan tranquilos es increíble. Lo único que uno puede entender después de haber visto esto es hasta qué punto ellos estudian la palabra de Dios de corazón y lo que hacen es en verdad dedicarse a estudiar otras cosas que son tradiciones. De esos padres de la Iglesia que llamaron, que empezaron a distorsionar cada vez más la enseñanza auténtica de la palabra de Dios. En fin, una auténtica lástima. Ya sabéis que para ellos la Biblia es una cosa y la tradición es otra, y pesa más la tradición que la propia palabra de Dios, porque dicen que la Iglesia a través de la tradición también interpreta la Biblia, con lo cual lo que hacen no es interpretarla, sino desecharla. Tú serás nuestro aliento en la hora de la agonía, a ti el último beso de la vida que se extingue. Qué curioso, en vez de Dios, nada de nada. Y el último acento en nuestros labios será tu suave nombre, oh reina del rosario de Pompeya, oh nuestra querida madre, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los afligidos. Benditas seas por siempre en la tierra y en el cielo. Amén. Salve, oh reina. Pues bien, no sé qué os ha parecido este rezo, porque la verdad es que solo analizando prácticamente párrafo por párrafo, te quedas sin palabras. ¿Cómo puede ser que esto lo estén promulgando y se queden tan anchos? Y lo peor, tanta gente tragándoselo como cierto. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que los que sabemos la verdad al respecto estamos fallando. Que no les estamos dando un mensaje claro y definido de lo que están creyendo tan erróneamente. Porque seguro que Dios tiene muchos en Babilonia que no saben lo que creen de verdad. Porque se lo han dicho y se lo han creído, pero ¿cuántos de ellos son sinceros y pueden encontrar la verdad, abrir los ojos y darse cuenta que los han estado engañando? Y peor, ¿dónde les va a llevar todo esto? Sigamos, porque antes os decía algo referente al Islam. Atención a lo que ahora vamos a ver. La sorprendente conexión entre Nuestra Señora de Fátima y el Islam. Bueno, pues, por cierto, imagen curiosa la del fondo, detrás de estas señoras encendiendo velitas, donde se ve precisamente la imagen de la Virgen, y está dentro de un triángulo. Bien, nada sucede fuera del cielo excepto con una finura de todos los detalles. Mirad qué nos dicen aquí. A medida que nos acercamos al centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, un aspecto que a menudo pasa desapercibido es la conexión sutil con el Islam. La Virgen María apareció a los 3 pastores cerca de la ciudad de Fátima, Portugal, un lugar que lleva el nombre de una princesa musulmana que además era hija de Mahoma. Curioso, ¿no? Bueno, pues esperad, aún hay más. Durante el siglo XII, los ejércitos cristianos buscaron recuperar ciudades de España y Portugal que estaban siendo ocupadas por fuerzas musulmanas. En este periodo, un caballero llamado Gonzalo Hermíguez y sus compañeros capturaron a una princesa musulmana llamada Fátima. Algunas historias dicen que después de su captura, Fátima se enamoró de Gonzalo y los dos fueron prometidos poco después. Antes de su matrimonio, Fátima fue bautizada en la fe católica y tomó el nombre de Oureana. Se dice que las ciudades portuguesas de Fátima y Ourem llevan el nombre de esta princesa musulmana. Aún nos vamos a llevar más sorpresas, si es que no sabíamos de este tema. Lo interesante es que la princesa musulmana recibió el nombre de una de las hijas de Mahoma, Fátima bin Muhammad, una mujer altamente reverenciada en el Islam. Se le dio el título Al-Zahra, brillante, y Mahoma dijo una vez sobre ella: serás la más bendecida de todas las mujeres en el paraíso, después de María. Y eso lo dijo, ¿quién? Mahoma. Qué interesante, ¿eh?
Mirad lo que nos apunta aquí. Aunque los musulmanes no tienen las mismas creencias acerca de la Virgen María como católicos, todavía la sostienen con la mayor consideración. Pues, ¿por qué será esto? Ya lo veremos. Recordemos, esta princesa musulmana tenía el mismo nombre que la hija de Mahoma. Según el padre Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, esta conexión puede ser una puerta de entrada al diálogo. ¿Al diálogo entre quién? Pues al diálogo ecuménico, diálogo que llaman interreligioso, entre el cristianismo y el islam. ¿Para llevar a qué? Al ecumenismo, a la unión. Quizás ahora empezaréis a pensar que no es tanta casualidad una aparición de una Virgen María en Fátima, que tiene que ver también con el mundo del Islam. Mirad qué más se nos dice. En una reunión de oración conjunta en 2014, señaló que la Iglesia Católica reconoce que los musulmanes honran a la Virgen Madre de Jesús, María, y la invocan con piedad. María es mencionada varias veces en el Corán. El respeto por ella es tan evidente que cuando se menciona en el Islam se suele añadir alayha al-salam. María, modelo para los musulmanes y los cristianos, es también un modelo de diálogo. Venerable Fulton Sheen dibuja una conexión interesante entre la reverencia de los musulmanes por María y la hija de Mahoma y la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Después veremos exactamente quién era este señor Sheen. Escribió esto. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, es decir, por qué la Virgen, en este siglo XX, debió haberse revelado en el insignificante pequeño pueblo de Fátima para que a todas las generaciones futuras se la llamara Nuestra Señora de Fátima. Puesto que nada sucede fuera del cielo, excepto con una delicadeza de todos los detalles, creo que la Santísima Virgen eligió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como una promesa y un signo de esperanza para el pueblo musulmán, y como una garantía de que ellos, que le demuestran tanto respeto, un día aceptarán también a su Hijo Divino. Esto es lo que escribió este señor, el padre Fulton Sheen. Para él no es una casualidad. La Virgen se aparece en ese pueblecito pequeñito de Fátima, en Portugal, porque se está buscando con eso por parte del cielo que hagan algo, que a través de la Virgen, que es un punto de nexo de comunión entre unos y otros, aunque haya matices de creencia distinta, y vuelvan a aceptar lo que antaño habían aceptado los árabes antes de pertenecer al mundo del Islam, de ser convertidos, y era que eran cristianos y aceptaban a Jesús como Dios. Pues bien, ¿es una casualidad todo esto? El Papa, ¿dónde estuvo antes de ir aquí? Estuvo en Egipto, ¿lo recordáis? ¿Qué fue a hacer Egipto? Ecumenismo. ¿Con quién? Con el mundo islámico. Pues sabiendo esto, ya vemos que este viaje no pasó porque sí, ni lo que aconteció en Fátima, o dicen que aconteció, tampoco fue porque sí. ¿Y por qué el Papa primero va a un lado como es Egipto y después va a Fátima? Todo tan bien planificado. Porque se está dando un mensaje al mundo islámico y se está dando un mensaje también al mundo católico, y que algo va a acontecer que tendrá que ver con que muchos musulmanes hagan un cambio de tercio, porque de lo contrario los que no lo hagan tendrán graves problemas. Y ya hemos visto que va a suceder al fin de los tiempos, ecumenismo generalizado, y los que no, guerra. Sigamos viendo qué más nos dice. Sorprendentemente, además de atraer a los peregrinos cristianos, el santuario de Fátima, en Portugal, también ha atraído a los musulmanes en gran número. Ellos van a ver el lugar donde la Virgen María apareció en una ciudad que lleva el nombre de una de sus mujeres más reverenciadas. Al final, la Santísima Virgen de Fátima llamó a los cristianos a orar por la paz en el mundo. En una época en que la violencia se comete con tanta frecuencia en nombre del Islam, ¿cuánto más debemos recurrir a Nuestra Señora de Fátima?
continuemos trabajando por la paz en el mundo y esperamos que la Virgen sea un puente entre musulmanes y cristianos, rogándole que ponga fin al odio que ha causado tanta violencia en todo el mundo. Claro, como hay gente del mundo del Islam que se manifiesta contrario a ese fundamentalismo terrorista, pues también tendrán que rezar a la Virgen de Fátima en comunión con los cristianos para que les dé la paz en todo el mundo. Un ecumenismo muy bien estudiado, ¿eh? Pues vamos a ver un poco quién era este señor. ¿Se convertirán los musulmanes a través de la Virgen de Fátima? Una profecía de Fulton Sheen. Bien, os anticipo que este señor dijo bastantes más cosas. Hizo un pronóstico incluso, en plan profético, de quién sería el anticristo al fin de los tiempos. Y habla de una traición dentro de la propia Iglesia Católica, en la cual aparecería un obispo que sería ensalzado prácticamente, claro, como papa, y que llevaría a la perdición a la Iglesia Católica, pero en un sentido que cuando lo lees dices, ostras, todo lo que describe está describiendo al Papa Francisco. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Bien, yo no digo que precisamente sus profecías fueran de parte divina, porque al final también tuerce las cosas hacia otro lado, ¿eh? Satanás ya sabéis cómo funciona, trabajando con los plagios de Dios. Todo parece que, pero al final te desvía, ¿eh? Pues mirad ahora un poco sobre quién era este señor. El obispo Fulton Sheen, en proceso de beatificación, fue un gran predicador televisivo y radiofónico. Este señor que veis aquí en imagen. El siervo de Dios, Fulton J. Sheen, obispo de Rochester en Estados Unidos y gran predicador radiofónico y televisivo que murió en 1979, su programa de televisión en los años 50 tenía unos 30 millones de espectadores semanales. Escribió en 1952 un artículo titulado María y los musulmanes. Atención, del año 1952. Reimprimido en octubre de 2001 por la Fundación Cardenal Mindszenty en Mindszenty Report y traducido al español por corazones.org. El obispo consideraba que la Virgen María, especialmente a través de la advocación de Fátima, sería la llave para la conversión de muchos musulmanes. El obispo Sheen señalaba, para empezar, que el Islam ha sido uno de los más pedregosos y estériles terrenos de evangelización y una peculiaridad histórica. Bien, yo aquí no voy a entrar en detalles, al menos en las temáticas sobre la Virgen en Fátima, o el Papa en la visita a la Virgen de Fátima, sobre cómo se originó el Islam. Ellos lo saben más bien que yo incluso, seguro. Pero es cierto, ahora, si dejamos de lado todo ese origen, que ya lo trataremos quizás algún día, y sobre todo revelado por un ex jesuita, Alberto Rivera, que murió asesinado por sus propios compañeros, excompañeros, por declarar cosas como esta, que no convenían al Vaticano, que se supiese la verdad, pues él dice toda esa historia. Pero ahora la actualidad es que mucha gente del Islam, cada vez más, van creciendo, se van multiplicando, son más y más millones de personas, y en consecuencia el catolicismo no está entrando mucho en ellos. Pero, ¿esto quiere decir que este señor se equivocó en sus predicciones? ¿O es que aún es algo que será una cuestión de futuro? Vamos a ver un poco todo esto. María venerada en el Islam. Después explica que María es una figura venerada y respetada en el Corán como madre del profeta Jesús, al que engendra y pare milagrosamente, y símbolo de pureza y obediencia a Dios. Solo hay una... Perdón, antes de continuar, fijaos, dice que María es venerada y respetada en el Corán, pero como madre no dice de Jesucristo como Señor y Dios, sino profeta Jesús. El Islam no cree en Jesús como Dios, sino como un profeta más, ¿eh? Pero a pesar de todo, mirad cómo hay conexiones con el catolicismo también, ya lo veréis. Solo hay otra mujer que podría rivalizar en grandeza con ella, la hija de Mahoma, Fátima, y sin embargo María es mayor incluso que Fátima. María entonces es para los musulmanes la verdadera Sayyida o señora. El único posible serio rival en su credo sería la hija del mismo Mahoma, cuyo nombre es Fátima. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma escribió:
tú serás la más bendita entre todas las mujeres del paraíso después de María. En una variante del texto, Fátima dice, sobrepaso a toda mujer excepto a María. Evidentemente algo se nota aquí de un nexo de comunión de creencia, no total, pero que desde luego algo apunta a dónde está el origen del Islam en verdad. ¿Aún no os lo estáis oliendo? Sigamos. La María de Fátima, en Portugal. A continuación, Fulton Sheen plantea la pregunta sobre la Virgen María de Fátima, aparecida en el pueblecito de ese nombre en Portugal. ¿Por qué la Santa Madre en el siglo XX se reveló en la pequeña aldea de Fátima para que todas las futuras generaciones la conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Ya que nada sucede desde el cielo si no es con la mayor fineza de detalle, y vuelve a contar lo mismo que nos ha dicho ese otro señor de antes. Creo que la Santísima Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como promesa y signo de esperanza para el pueblo musulmán. Fijaos que es promesa y signo de esperanza. Y un signo de esperanza es para algo bueno, positivo. Y como asegurándoles que ellos que le manifiestan tanto respeto un día aceptarán también a su divino Hijo. Habrá conversión. Antes hemos visto esa palabra conversión, iba saliendo. ¿Ya lo vais ligando? Evidencia para respaldar estas opiniones se encuentra en el hecho histórico de que los musulmanes ocuparon Portugal durante siglos. Cuando al fin los echaron fuera, el último jefe musulmán tenía una hermosa hija llamada Fátima. Un joven católico se enamoró de ella y por él, ella no solo se quedó cuando se retiraron los musulmanes, sino que también abrazó la fe. El joven esposo estaba tan enamorado de ella que le cambió el nombre al pueblo donde vivía por el de Fátima. Por lo tanto, el lugar donde la Virgen apareció en 1917 tiene una conexión histórica con Fátima, la hija de Mahoma, y con la conversión de los musulmanes. La Virgen de Fátima a los musulmanes en los años 50. La última prueba de la relación de Fátima y los musulmanes es la entusiasta recepción que los musulmanes en África, la India y otros lugares dieron a la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Ya veis que no solo estuvo en Lima, también ha estado en los países islámicos. Los musulmanes asistieron a servicios de la Iglesia en honor a Nuestra Señora y permitieron procesiones religiosas y hasta oraciones frente a sus mezquitas. En Mozambique los musulmanes que no se convirtieron comenzaron a ser cristianos después que la imagen de Nuestra Señora de Fátima fue erigida. Y desde su atalaya, a principios de los años 50, el obispo Sheen formula un vaticinio. Los misioneros del futuro van cada vez más a ver que su apostolado entre los musulmanes será exitoso en la medida en que proclamen a Nuestra Señora de Fátima. María es el adviento de Cristo, que trae Cristo al pueblo antes de que Cristo naciese. En el trabajo apologético es siempre mejor comenzar con lo que la gente ya acepta. Ya que los musulmanes tienen devoción a la Virgen, nuestros misioneros deberán sentirse satisfechos con el solo hecho de aumentar y desarrollar esa devoción con la plena realización de que Nuestra Señora llevará a los musulmanes el resto del camino hasta su divino Hijo. Igual que aquellos que pierden la devoción a la Virgen pierden la fe en la divinidad de Cristo, aquellos que intensifican la devoción a ella gradualmente adquieren fe en la divinidad de Cristo. ¿Habéis oído bien lo que he leído? Después de hablar sobre el tema del Islam, del mundo musulmán, que para ganárselos el catolicismo tiene que centrarse en hablar más sobre la Virgen de Fátima, y mira por dónde 3 papas seguidos han ido a ver a Fátima, y este último, ya veremos todo lo que ha hecho y dicho, casi nada, os vais a quedar impresionados, pues ahora añade esto. Si eres cristiano, debes creer en ¿quién? Igual que aquellos que pierden la devoción a la Virgen, pierden la fe en la divinidad de Cristo. O sea que los cristianos que no aceptamos que la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros, resulta que no creemos en la divinidad de Cristo. Pues vaya invento. Habrá algunos que no. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en la divinidad de Cristo, creen que es un Dios menor, generado, creado por Dios Padre, y algunos otros creyentes de otras denominaciones también. Pero señores, los auténticos cristianos
Aceptamos que la Virgen fue quien fue, una mujer súper especial, por eso fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús en la tierra, pero no aceptamos que esté en el cielo intercediendo por nosotros, porque eso es antibíblico totalmente. Y no por eso dejamos de creer en que Cristo es divino, plenamente divino. Pero ya veis, si no crees en ella, ¡pam!, ya no eres cristiano. ¿Os dais cuenta? Esto debería hacer pensar aún a muchos protestantes que van de cabezas al ecumenismo y no se enteran de lo que hay detrás de todo esto. Muchos de nuestros grandes misioneros en África han logrado quebrantar el odio amargo y los prejuicios de los musulmanes para con los cristianos por medio de sus actos de caridad, escuelas y hospitales. Ahora nos queda tomar otro camino, tomar el capítulo 41 del Corán y demostrarles que fueron sacados del Evangelio de Lucas, que María no podría ser, aún para ellos, la más bendita entre todas las mujeres del cielo si no hubiera también dado a luz al Salvador del mundo. ¿Os dais cuenta? Quieren encararles hacia la Virgen María de este modo. Si vosotros los musulmanes creéis también que es superior incluso a Fátima, la hija de Mahoma, y eso mismo dijo Mahoma, pues entonces debéis reconocer que dio a luz al Salvador del mundo, si no, no podía ser una mujer tan especial la Virgen María. ¿Os dais cuenta cómo los están preparando y cómo fue preparado todo desde un inicio para causarles realmente estragos entre el Islam y convertirlos otra vez a muchos de ellos? ¿Aún no pensáis de dónde surgió el auténtico Islam? ¿Dónde se originó? ¿Quién lo originó en verdad? No, no os hablo de Mahoma, os hablo de quién estuvo moviendo a Mahoma, que es algo muy distinto. Si Judith y Esther del Antiguo Testamento prefiguraban a María, ¿me habéis oído bien? Dice este señor, si Judith y Esther del Antiguo Testamento prefiguraban a María, entonces podría ser que Fátima era una figura posterior de María. Bueno, esto es una de las barbaridades más grandes que he leído recientemente. Judith, recordemos, hay un libro en la Biblia católica, no en la otra, que aparece llamado Judith, que no es inspirado por Dios y está colado allí. Un libro apócrifo. Pero por si fuera poco dicen que ella y Esther, que ese sí está en la Biblia, prefiguraban a María. ¿Pero qué dicen? No prefiguraban para nada a María. ¿Se han leído bien el relato? Pero como ya lo encoloman así, entonces podría ser que Fátima era una figura posterior de María, o sea que habría un antes y un después y María en el centro. Los musulmanes deberán de estar preparados para reconocer que si Fátima cede paso en honor a la Santísima Madre, es porque ella es diferente a todas las madres del mundo y que sin Cristo ella nada sería. Pues ya lo veis, de este modo hacen todo un razonamiento para hacerles ver al mundo islámico que tienen que ir a los pies de María y así irán a los pies de Cristo y serán católicos. ¡Qué jugada maestra! Total y absoluta. Mirad porque aún hay algo más. El pasado 6 de marzo de 2014, una comisión médica dictaminó la curación científicamente inexplicable de un bebé recién nacido que en 2010, en un hospital durante 61 minutos, no había mostrado signos de vida. Su familia había orado pidiendo la intercesión del siervo de Dios Fulton Sheen. El bebé hoy tiene 4 años y está sano. Esta curación podría ser el milagro para beatificar al obispo. Incluso hay una web con la causa de su beatificación. Y probablemente vamos a ver en breve que eso va a ser un hecho. Fulton Sheen, beatificado. Ha habido un milagro. Y resulta que este señor dijo todo esto, pronosticó muchas cosas, pero aún hemos de ver algo más sobre él. Mirad esto. Pionero en el uso de la televisión para predicar y una de las figuras más queridas de la Iglesia Católica estadounidense. El Papa Benedicto XVI abre proceso de canonización para el obispo Fulton Sheen. Esto ya veis, en tiempos del Papa Benedicto XVI.
El Papa Benedicto XVI autoriza decretos sobre causa de canonización del siervo de Dios Fulton Sheen, que vivió entre 1895 y 1979. Nacido, dicen, en 1885, por tanto uno de los dos números está mal, en El Paso, Illinois, este humilde obispo estadounidense fue un gran predicador y maestro de la fe católica, muy querido y reconocido por millones de fieles cristianos. Arzobispo de Newport y director de la Sociedad Misionera Mundial para la Propagación de la Fe. Por tanto, este señor era el director de la Sociedad Misionera Mundial para la Propagación de la Fe, extender la fe. Sabía de qué estaba hablando, ¿eh? Porque ya veis, su planteamiento era hacia el mundo del Islam. Todo eso que hemos leído recientemente tiene que ver precisamente en cómo trabajar para propagar la fe entre el mundo islámico. En fin, algunos dicen que sus pronósticos han fallado, que no se cumplió lo que decía, porque cada vez hay más gente del mundo del Islam, entre otras razones porque son los que más se multiplican prácticamente en esta tierra, mientras que los cristianos no suelen tener tantos hijos. Pero no es todo esto. Otros alegan que se están convirtiendo más gente al Islam que no del Islam al cristianismo en general. Cuidado, las cosas aún pueden cambiar, porque ya hemos visto que están pasando cosas que también están haciendo conversión de gente del Islam y de modos muy sorprendentes al cristianismo. Pero veremos si aún habrá más cosas, ¿eh? Mirad qué aparece en este libro, porque antes os decía, vamos a ver varias conexiones en el tema de hoy, de cosas que hemos tratado, pero que aún quizás nos seguirán sorprendiendo. Este libro, Armando el rompecabezas del diablo, vemos que aparece aquí el Papa Juan Pablo II con la cruz quebrada, la cruz partida, la cruz satanista que este Papa también está llevando. Y nos habla aquí del movimiento ecuménico, el movimiento de la nueva era, Hitler y la conexión Vaticano, que esto mucha gente no lo sabe también, el fin del Vaticano. Pues bien, vamos a ver qué escribió este señor que aparece aquí, Martín Careaga, sobre el arzobispo Fulton J. Sheen. Fue otro clérigo importante designado por el Vaticano para instruir, mira por dónde a quién, a Billy Graham respecto al movimiento ecuménico. ¿Qué cosas, eh? Habíamos hablado de este señor gran evangelista de masas, Billy Graham, que incluso ensalzado por la propia Iglesia Adventista, por vergüenza de decir eso, ignorando que iba directamente de cabezas al ecumenismo y que por si fuera poco llevando a todos los que puede hacia allí, y aún sigue en activo, y su hijo. Y los adventistas aún editando y facilitando a la gente que leyera lo que decía Billy Graham, que fuera a sus discursos, y sabiendo, como mostramos nosotros, que era un masón de grado 33, por si fuera poco. Bueno, pues mirad qué nos llega a decir aquí. Este señor, el señor Sheen, obispo Sheen, es el que instruyó a Billy Graham respecto al movimiento ecuménico. Y mirad qué más nos dice. Graham admiraba sobremanera a Sheen e incluso continuamente se refería a él en sus sermones. En su autobiografía, Tal como soy, Graham se refiere a Sheen de la siguiente manera. También ha sido mi privilegio conocer un número de líderes cristianos destacados de nuestro tiempo, muchos de los cuales ya he mencionado en estas páginas. Por favor, poned la imagen en grande, que todo el mundo pueda leer bien lo que aquí se expone. Alguien a quien no he mencionado y con quien sentía una afinidad especial era el predicador católico romano arzobispo Fulton J. Sheen. Yo veía su programa de televisión de vez en cuando y admiraba grandemente sus dones de predicador y comunicador. E igualmente era admirado por muchos otros protestantes. Aquí a la izquierda vemos una fotografía del arzobispo Sheen, amigo íntimo de Billy Graham y una de las personas a quienes Graham esperaba ver en el cielo. Sí, mirad lo que vamos a continuar leyendo ahora. Cuando Sheen murió, el 9 de diciembre de 1979, la Associated Press contactó a Graham esa misma noche. Y al referirse a la muerte del clérigo, Graham expresó: una gran pérdida para la nación y también para las iglesias católica y protestante,
Él derribó muchas paredes de prejuicio entre católicos y protestantes. Lamento su muerte y añoro nuestra futura reunión en el cielo. Aún queda oscuro que el señor Graham trabajara para el Vaticano de este modo tan completo, unido a la masonería, por si fuera poco, para llevar al ecumenismo al mundo protestante y arrastrar, como no, incluso adventistas. Tal futura reunión en el cielo, por otro lado, difícilmente podría llevarse a cabo entre Sheen y Graham, dice el autor de este libro, ya que, como bien dice un investigador, Sheen era un católico tradicionalista que defendía los dogmas de Roma. Era un enemigo acérrimo de la fe del Nuevo Testamento. La fe de Sheen estaba en María y no en la redención completa de Cristo. A menos que se haya arrepentido y vuelto a Cristo por completo en su lecho de muerte, no hay razón para pensar que Sheen estará en el cielo. En fin, es una descripción de las creencias de este obispo. La veneración de Sheen para la Virgen María, que por cierto raya en lo blasfemo, resulta evidente por lo que él mismo dice en su autobiografía, donde le dedica todo un capítulo titulado La mujer que yo amo. Allí Sheen afirma que, cuando fui ordenado, tomé la resolución de ofrecer el santo sacrificio de la Eucaristía todos los sábados para la bendita Madre. Me detengo un momento aquí. ¿Por qué? ¿Por qué los sábados para la bendita Madre? Porque sabéis que el catolicismo dice que el sábado es el día de la Virgen María, ¿no? Ahora lo entendéis. Todo esto me hace sentir seguro que cuando yo me presente ante el tribunal de Cristo, Él me dirá en su misericordia: he escuchado a mi madre hablar de ti. Qué cosas, ¿eh? O sea, la Virgen María le habrá hablado a Cristo sobre él, intercediendo una vez más. Durante mi vida he hecho alrededor de 30 peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Lourdes y 10 a su santuario en Fátima. American Religions, Fulton J. Sheen, adicionalmente, y esto de acuerdo a la Encyclopedia of American Religions, Fulton J. Sheen es reconocido como uno de aquellos que han ayudado a propagar el movimiento New Thought, lo cual incluye ciencia cristiana, técnicas de visualización, el poder del pensamiento positivo, conciencia de prosperidad y otros usos del poder de la mente. ¿Os suena de algo todo esto? Lo hemos tratado en Puertas Dimensionales. Pues ya veis, incluso conciencia de prosperidad, que están predicando también muchos pastores entre comillas, y cristianos también entre comillas, pues la religión de la prosperidad. Lo mismo, ¿de dónde surgió? Ya lo veis, ¿eh? Y dicen que son protestantes, ya. Bueno. También en un catálogo de vídeos titulado Your One Step Shop for the New Age Products, audio and video, Sheen está en la lista de famosos maestros, líderes, artistas y visionarios, junto con New Agers y ocultistas como Edgar Cayce, el Dalai Lama, Benjamin Creme, la Madre Teresa, etc. Vaya repertorio, ¿eh? Y aquí veis una serie de fotografías donde también aparece el cardenal Spellman de Nueva York, que el cardenal Spellman de Nueva York, se las tuvo, parece ser, con el señor Sheen, por la cuestión de una serie de donativos que el señor Sheen quería dar en un lado y Spellman no, y sobre Spellman ya sabéis que hemos hablado más de una ocasión, todo un personaje, ya con eso os lo digo todo. Después aparece también aquí en esta otra fotografía el señor Billy Graham, y mirad qué nos dice el pie de la fotografía. En 1967, en la Universidad Católica Belmont, Graham recibió un grado honorario como doctor en letras humanísticas, en la Universidad Católica. Para enfatizar la importancia de ese evento, Graham afirmó: un tiempo cuando los católicos y protestantes pueden reunirse juntos y saludarse unos a otros como hermanos, mientras que 10 años atrás no podían hacerlo. Y añadió: el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy en día. Pues, señores adventistas que aún vais halagando el trabajo del señor Graham, quizás que os lo penséis 2 veces como mínimo, ¿no?
como mínimo esto. Y aquí vemos también más sobre Billy Graham, y nos dice: en julio de 1972, la edición de Catholic Digest, correspondiente a ese mes, publicó que en un libro jesuita se presenta un capítulo alabando a Billy Graham, donde el autor jesuita escribió: Billy Graham es ortodoxo. No he leído nada escrito por él que sea contrario a la fe católica. En algunos lugares, continúa diciendo The Catholic Digest, los sacerdotes están siendo instruidos para que se familiaricen con el uso de la terminología evangélica, como ser salvo o nacer de nuevo. La abierta amistad de Graham con los nefastos jesuitas se puede rastrear a partir de 1961, cuando Billy Graham compró los derechos del libro Halley's Pocket Bible Handbook. La versión original de Halley's, esto hasta la edición número 22 en 1959, prevenía contra los jesuitas. Allí existen capítulos que hablan del papado romano y los jesuitas. De acuerdo a la viuda de Halley, su esposo pasó años trabajando sobre esos capítulos y nunca hubiera permitido que se alterara el libro. Sin embargo, cuando él murió, Billy Graham compró los derechos y removió las advertencias e investigaciones acerca de los jesuitas en las ediciones posteriores que él imprimió. Casi nada. Casi nada. En fin, que ya veis qué conexiones entre unos y otros. Y todo esto al final nos lleva, sí, a la Virgen de Fátima, o desde la Virgen de Fátima se va desprendiendo todo esto. Vaya conexiones, ¿eh? Sigamos con lo de la Virgen de Fátima ya en concreto. Los pasos fronterizos entre España y Portugal restringidos por la visita del Papa a Fátima. La limitación del tráfico se realizará a partir del miércoles y hasta la medianoche del sábado 13 de mayo. Será necesario llevar la documentación para cruzar el paso fronterizo autorizado entre Pontevedra y Portugal, el Tui Valença. El resto de pasos fronterizos en esta provincia permanecerán cerrados. Ya veis, un control absoluto. Iba el Papa a Fátima, y ya veis el revuelo que eso llega a causar. Igual que cuando Jesús iba a algún lugar, ¿eh? Exactamente igual, ya lo veis. Hablo irónicamente, claro. El Papa Francisco visitará el próximo viernes el santuario de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen en esa localidad, donde se esperan cerca de 30.000 peregrinos, según datos de los organizadores de la visita. Eso esperaban, unos 30.000. Y ahora vamos a ver un vídeo. Sí, fijaos, envía mensaje de conversión. Vais a ver una entrevista en la cual aparece un señor que habla sobre un libro, pero que evidentemente nos hace referencia al Papa Francisco y también a Fátima. Estad atentos porque hay cosas de lo que dice que no tienen desperdicio. Lo mejor de la entrevista estaba en la parte final. Si antes he hablado de un mensaje de conversión, llega el momento en que le preguntan directamente qué es lo que el Papa irá a hacer en definitiva a Fátima, y lo que le responde este sacerdote es algo muy claro. Toda una descripción de lo que está englobado en la encíclica Laudato Si. Prácticamente todo. Y añade después también hasta la propia locutora. Si todo este tema de guerras, asuntos económicos, etcétera, etcétera, todo lo que pasa en general, ella añade la guerra mundial por partes del que ha hablado ya el Papa Francisco. Todo esto era en un contexto bélico, de guerra, de situación a nivel mundial. Esto es lo que precedía la visita del Papa Francisco, y su estancia allí exactamente igual. La visita del Papa Francisco ha tenido que ver con todo lo que hemos visto hasta este momento, más esto que acabamos de introducir ahora aquí. Pero aún habrá más cosas, ya lo veremos. En Siria, consagrarán Alepo a la Virgen de Fátima durante la peregrinación del Papa a Portugal. Un acto simbólico pidiendo la paz en la martirizada ciudad siria junto a católicos, cristianos y musulmanes del país. ¿Cómo le llamáis a esto? Ecumenismo. ¿A través de quién? Mira por dónde. De la Virgen de Fátima. Y esto en Siria. Y pidiendo la paz. Virgen, paz.
La iniciativa, que partió de la Parroquia Latina de San Francisco, inicia el 11 de mayo las celebraciones. Sigue durante todo el viernes 12, cuando además se realizarán actividades varias, y concluyen la festividad de María con una procesión con la imagen de Nuestra Señora de Fátima y la consagración de la ciudad de Alepo a la Virgen María, con la participación de todos los ritos del norte de Siria. Ya veis que tiene que ver todo con una procesión, de una imagen de Nuestra Señora de Fátima. Sobre el evento, Monseñor Audo declaró a Asia News que todo el mes de mayo es importante para la comunidad cristiana de Alepo. Todas las iglesias están llenas de fieles que rezan el rosario, se acercan a la Eucaristía, recitan las letanías. Este es un momento muy importante de oración y comunión en torno a María, una tradición agradable y arraigada en el tiempo. De hecho, el pueblo de Alepo ama mucho la devoción popular, desea participar y perpetrar una profunda tradición que une a las iglesias y las familias en torno a María. Esto, dijo, es muy bonito, ya que crea una atmósfera de serenidad. Mayo es el mes preferido para orar por la paz, por el fin de todos los conflictos. Y ya sabéis que internacionalmente se conoce como el mes de María, el mes de mayo, el mes de las flores. Pues mira por dónde es especial para orar por la paz. María, paz. La consagración de Alepo a María, el tema de la paz, añade el obispo Caldeo, son fuente de esperanza y un signo de nuestra presencia. Queremos aprovechar el evento para revivir los temas de diálogo, la unidad y el encuentro, no solo entre las diferentes denominaciones cristianas, sino también con los musulmanes, aprovechando la gran repercusión que ha tenido el viaje del Papa a Egipto. Es un evento del que todavía se habla hoy, un testimonio hecho más con gestos que con palabras. ¿Os dais cuenta? Primero Egipto, ecumenismo hacia el mundo del Islam. Fátima, ecumenismo con el mundo del Islam. Una cosa tras otra. ¿Creéis en las casualidades, en estas cosas? Al drama de la guerra, concluye Monseñor Audo, se puede responder con el fanatismo o con la comunión. La Iglesia ha ayudado a optar por la segunda. La fe cristiana es firme y fuerte, y esto genera optimismo, a pesar de que permanecen las incertidumbres y las sombras en lo que concierne al futuro. En fin. Por tanto, ya veis, se muestran en que a través de esto hay una esperanza. Con esta oración el Papa consagró el mundo a la protección de la Virgen de Fátima. Atención, porque lo que vamos a leer ahora es de un artículo reciente, pero que hace referencia no a algo que ha acontecido ahora, sino a algo que aconteció hace ya unos añitos. Primero de todo, mirad la imagen. El Papa Francisco junto a una imagen, valga la redundancia, de la Virgen de Fátima en el Vaticano. Y ya veis que le está incensiando con el incensario. Mirad qué nos dice el artículo. Ante unas 100.000 personas presentes en la plaza de San Pedro, el 13 de octubre de 2013, el Papa Francisco consagró el mundo a la protección de la Virgen de Fátima. ¿Creéis que es solo de ahora que la consagra? No, consagra a toda la humanidad, al mundo entero a la Virgen de Fátima. ¿Cuándo? El 13 de octubre de 2013. Claro, tenía que buscar el 13, por supuesto. Esta es la oración de consagración que rezó el Santo Padre ante la imagen original de la Virgen de Fátima, que fue llevada a Roma desde su santuario en Portugal. Es esta que veis aquí, esta es la imagen original. Fue llevada expresamente. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse, con misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza, ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. No te harás imagen. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Es divina.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu dilecto Hijo, el Señor nuestro Jesús. Amén. O sea, todo esto que se lo podía estar diciendo al Señor, resulta que se lo dice a la Virgen para que lo lleve todo al Señor. Por tanto, le da el poder mediador que solo Cristo tiene. Nuestro único abogado es Cristo. Eso es bíblico, esto no. El tema termina hoy aquí. Va a tener continuación, y más de una, por supuesto. En la próxima vamos a finalizar lo que aconteció antes del viaje a Fátima. Aún dará para bastantes sorpresas. Y después iremos viendo aún bastantes más cosas, que desde luego no pueden dejarnos indiferentes. Es prácticamente imposible. Si hasta ahora hemos visto todo lo que quieren hacer en consecuencia de ese viaje a Fátima, qué es lo que estaban buscando por detrás y que está siendo planeado ya con años y años de antelación en esa agenda satánica que el Vaticano está manipulando y obrando, como mínimo de hace 100 años, en esa aparición allí. Nos vamos a dar cuenta aún de dónde nos van a llevar con todo esto, porque aún hay más conexiones de las que aún no hemos tratado. El Señor viene pronto y los engaños del diablo están yendo a tope. Sabe que le queda poco tiempo. Lo peor es que muchos cristianos no lo saben, que les queda poco tiempo, que al mundo le queda poco tiempo, porque Cristo regresa en 2031. Y eso lo demostramos. Vamos a ir destapando las artimañas de Satanás. Debemos conocerlas, porque él intentará hacer caer hasta a los escogidos. Y eso no es cosa de poca monta. Que Dios nos ayude a soportarlo todo hasta el final, porque las pruebas y manifestaciones satánicas van a ser realmente impresionantes. Que Dios os bendiga.